Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. En el tiempo de Pascua se considera de nuevo el sermón de Jesús en la última cena. El discurso de despedida en el cenáculo es un mensaje de paz, de preparación para los duros momentos que habrían de enfrentar en pocas horas. Por eso comienza diciendo: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. De hecho, mirándolo en perspectiva, la primera parte de ese discurso, el capítulo 14 de San Juan, la primera parte es del 1 al 12 y la segunda pues del 13 en adelante. La primera sería, para resumir, podemos decir que es un discurso sobre la fe. Por eso comienza así: creed en Dios y creed también en mí. La fe en el Padre, la fe en el Hijo. Después vendrá la donación del Espíritu Santo. Y la segunda parte del sermón es sobre el amor fraterno como fruto del amor a Dios. Importancia de tener fe para confiar en que se alcanzará aquello en lo que se cree, en las promesas del objeto de nuestra fe. Y entonces al comienzo de este primer apartado sobre la fe, los versículos 1 a 4, tú, Señor, anuncias a los apóstoles que te irás a prepararles una morada en la casa del Padre. Y en la segunda, del 5 al 12, tú mismo te defines como camino, verdad y vida. Y ese es el tema de nuestra oración. En primer lugar, Jesús invita a creer en Él para recibir la promesa. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no, os lo habría dicho, porque me voy a prepararos un lugar. Sermón de despedida, decíamos. Una despedida que no es simplemente aquí se acaba todo, mañana a esta hora ya estaré muerto, sino me voy, pero me voy a preparar un lugar, una morada en la casa de mi Padre. Famosas moradas de las que habla Santa Teresa, pues son las moradas de Dios en nuestra alma, que deben ser todas suyas, y las moradas de las que habla Jesús son las moradas del reino celestial, ese espacio junto a Dios, donde está la verdadera felicidad. Le damos gloria como criaturas fieles y donde se alcanza la plenitud de todas nuestras aspiraciones. En primer lugar, fe para recibir la promesa. Tal vez pensando en tranquilizarlos ante lo que ellos ven venir, el Maestro les anuncia lo que pasará más adelante, que preparará un espacio junto al Padre, la bienaventuranza eterna, en la intimidad intratrinitaria, el cielo. Preparar la morada. No olvidemos el contexto en el que pronuncia estas palabras. Acaba de anunciar la traición de Pedro, quizá ante la reacción de desconcierto que notó en sus discípulos, pues les recuerda esta necesidad de la fe para evitar la turbación, la confusión, el desorden. Una invitación a la esperanza para ver más allá de las contradicciones del momento, por duras que puedan parecer. Estos mensajes divinos son siempre actuales, en este momento concreto de nuestra vida, de nuestras luchas, de la situación externa, política, nacional, internacional, las guerras. Siempre está esta esperanza, ¿no? A tener fe, a confiar en Dios.
Jesús anuncia que por medio de los dolores inmensos que se avecinan, estamos en las vísperas de su muerte, Él mismo abrirá las puertas de la vida eterna en la casa del Padre. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estéis también vosotros. Siempre serán palabras que nos abran nuestros horizontes. Para eso hemos venido al mundo, para darle gloria a Dios y ser felices por siempre, en la eternidad con Él. Pero cuenta con la anuencia libre de los destinatarios. Como buen pedagogo, Jesús incoa una nueva perspectiva en su discurso. Y a donde yo voy, ya sabéis el camino. Los discípulos están sorprendidos por las fuertes emociones que están experimentando después del lavatorio de los pies, por lo cual el mellizo Tomás, hombre impulsivo, muerde el anzuelo y le dice: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Este apóstol, sabemos, pues pasaría a la historia como el incrédulo por antonomasia, por haber exigido pruebas palpables de la resurrección de Cristo. Consideramos el segundo domingo de Pascua. Pero pocos le reconocen la importancia de actitudes como este interrogante, que le dio pie al Señor para responder con solo 3 palabras que constituyen todo un tratado de cristología. Jesús responde: yo soy el camino y la verdad y la vida. Hay un autor que dice que esta expresión no hay que entenderla como 3 cosas distintas, ¿no? Una suma de conceptos separados, sino como una sola y única realidad. Pues la persona de Cristo es el verdadero camino de la vida. Es como el resumen. San Agustín, ya como gran padre de la Iglesia, ahondó en la perspectiva de lo que enseña esta expresión. Dice: quiso que camináramos no solo por Él, el camino, sino hacia Él, la vida. ¿Por dónde caminamos sino por el camino? ¿Y a dónde caminamos sino a la verdad y a la vida? Es decir, a la vida eterna, la única que merece llamarse vida. Más adelante agrega que en la fe tenemos el camino, en la visión, la verdad y la vida. Por eso, fe y esperanza. También se dice que esta es una expresión que forma parte de esos discursos de autopresentación de Jesús, que son comunes en San Juan. Hay varias escenas en las cuales él dice: yo soy, el yo soy, que habla de esa presentación de Dios ante Moisés, ¿no? Cuando pregunta: cuando me digan quién me habló, ¿a quién les voy a decir que me habló? Diles que yo soy, te mandó el Señor. Pues Jesús repite varias veces ese yo soy, pues para mostrar también que Él es el Hijo del Padre Eterno. Por ejemplo, en el capítulo 6 hemos visto en otras ocasiones el sermón del pan de vida. Yo soy el pan de vida. En el capítulo 8, yo soy la luz del mundo. En el 10, veíamos el domingo pasado, el sermón del buen pastor. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. En el capítulo 11, yo soy la resurrección y la vida, le dice a Marta y María antes de resucitar a Lázaro. Aquí, en este 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en el 15 dirá: yo soy la verdadera vida. Yo soy el camino. Consiste en conocer a Jesús para llegar al Padre. Él es el camino para revelar la verdad sobre Dios, sobre Él, que no solo la anuncia, sino que lo es. Él es la verdad. La verdad sobre Él, la verdad sobre el Padre, y para dar la vida después. Por eso los exegetas comentan que este pasaje se relaciona con el Salmo 43. Por ejemplo, Jesús es el camino verdadero que lleva a las moradas divinas donde se encuentra la vida eterna. Para el orante que pide: envía tu luz y tu verdad. Recuerdo mucho un retiro que nos predicó el anterior prelado de la hora, don Javier, y nos glosaba esta oración que hacía suya San José María: emite lucentuan et veritatentuan. Envía tu luz y tu verdad, dice el Salmo. Que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo,
hasta tu morada, la morada de la que comenzamos hablando este sermón. Yo soy el camino, tú, Señor, eres la única vía para llegar al Padre, lo cual quiere decir que los apóstoles sí saben a dónde va. Respuesta a Tomás, va al cielo, que es nuestra meta definitiva, a la felicidad, a la alegría eterna, la comunión perfecta con Dios, con los demás y con la creación. Por eso San José María escribió: Él es la única senda que enlaza el cielo con la tierra. Lo declara a todos los hombres, pero especialmente nos lo recuerda a quienes como tú y como yo le hemos dicho que estamos decididos a tomarnos en serio nuestra vocación de cristianos. Que se dice el cristocentrismo de nuestra vocación, de nuestra entrega, de nuestra vida. De modo que Dios se halle siempre presente en nuestros pensamientos, en nuestros labios, en todas las acciones nuestras, también en las más ordinarias y corrientes. Que vea con tus ojos, Cristo mío, Jesús de mi alma, le decía, como ejaculatorio, como diálogo permanente con él. Yo soy el camino. Yo soy la verdad, aletheia en griego. El Maestro revela, manifiesta la intimidad divina. Quien dice que se refiere a la inquebrantable fidelidad de Dios manifiesta en Jesús. En ese momento Jesús ya había hecho visible al Padre y lo había mostrado. Como dice en otra ocasión, nadie va al Padre sino por mí. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Esa revelación es nuestro origen y nuestro destino. En los retiros espirituales, un poco el esquema, la arquitectura es esa, de dónde venimos y a dónde vamos. Comienza hablándose de la creación, la filiación divina, la vocación, y se habla al final de la muerte, el juicio, el cielo, el purgatorio y el infierno. Y en medio, la vida de Cristo como el camino que nos lleva de ese origen al destino final. Quien conoce a Dios conoce la verdad más profunda sobre el ser humano. Y al contrario. Siempre recuerdo esa anécdota de Juan Pablo II en esas comidas en las que estaba su vocero Joaquín Navarro Valls, contaba que algunas que estaban hablando de temas así morales, de la familia, la eutanasia, el aborto, donde se veía como el hombre se autodestruye y destruye la sociedad, obra del diablo. Entonces decía Juan Pablo II ahí en voz baja: el problema del mundo contemporáneo es que el hombre ya no sabe quién es. Le gustaba mucho hablar de filosofía, tenía ahí unos amigos filósofos con los que discutía, que lo actualizaban, ¿no? Hablaba mucho del inmanentismo, ¿no? Como de ese subjetivismo, de ese olvidarse de Dios. Y por eso será siempre actual esto de Jesús es la verdad. Nos revela la verdad sobre Dios, nos revela la verdad sobre el hombre. De hecho, Juan Pablo II tiene mucho que ver con el número 22 de la Gaudium et Spes, que es uno de sus puntos más famosos del Concilio Vaticano II. Cristo revela el hombre al propio hombre, el camino, la verdad. Quien conoce a Dios conoce la verdad más profunda sobre el ser humano, y quien lo desconoce le falta conocer la dimensión más importante de la persona, su carácter de criatura, hecha imagen y semejanza de Dios, elevada a la categoría de hijo de Dios, lo que le da pues su grandeza, su optimismo, su esperanza, su alegría. Jesús mismo, su vida y su mensaje son la plenitud del conocimiento, la sabiduría, como dice la copla tradicional española. Al final de la jornada, aquel que se salva sabe, el que no, no sabe nada. También recordaba otra anécdota del portavoz de Juan Pablo II, esta vez contada no por él, sino por uno de los que vivió con él, ya en la última casa, en el último centro que tuvo. Refirió que una vez caminando juntos durante una de esas excursiones de verano en los Alpes, le preguntó curiosamente al Papa, típica pregunta de periodista, ¿qué frase del Evangelio salvaría en la hipótesis de que se perdiera toda traza de civilización? Y el Papa respondió sin pensarlo dos veces: la verdad os hará libres.
Esto estaba dando un círculo, Joaquín. Y entonces, además, después resultó que ese fue el último círculo que dio en su vida. Poco después moría. Y en esa sesión de formación cristiana tuvimos todos la clara percepción de que había algo muy íntimo en la glosa que Joaquín Navarro Valls añadió a ese recuerdo. La verdad os hará libres, respondió el Papa. Y decía Joaquín, la verdad es una persona, no una idea. Y nuestra verdad es también personal, lo que somos ante Dios. Yo soy el camino, la verdad. Yo soy la vida, Zoé. Jesús es el camino verdadero y en él se encuentra la vida verdadera, la vida sobrenatural, la vida eterna que vence la muerte. Por eso consideramos este pasaje en Pascua. Ahora, al final de su Evangelio, San Juan señala que se ha cumplido lo que había anunciado en el prólogo, versículo 4 del primer capítulo, donde anunciaba, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces ya al final dice, vieron que él era la luz, vieron que él era la vida. Jesús, dice otro exegeta, es el camino en la medida en que es la verdad que anuncia la revelación procedente de Dios, la cual lleva a la vida. Otra manera de entender estas palabras de Jesús es por medio de sus tres oficios. En el Antiguo Testamento aparecen distintos liderazgos, dijéramos, de la comunidad del pueblo de Dios. Uno es el sacerdocio. Todo se remonta al famoso Melquisedec. Cuando Abraham gana una batalla, pues se encuentra ahí un señor. Resulta ser rey de Salem. Salem se relaciona con, o Jerusalén se relaciona con este Salem. Pero aparece de la nada, pues dirá el autor de la epístola a los hebreos que no tiene padre, no tiene madre, no tiene genealogía, y luego desaparece y nunca más vuelve a verse en la escritura hasta el Nuevo Testamento, donde dicen que Jesús tiene un sacerdocio del orden del de Melquisedec, o sea, un sacerdocio eterno. De hecho, Melquisedec lo que ofrece es pan y vino, como ofrendas al Padre en gratitud de Abraham. Ya se nota que es una figura del sacerdocio de Cristo, y luego pues vendrán todos los hijos de Leví, ¿no? Como esa dinastía sacerdotal. También hay profetas mayores, profetas menores, que anuncian lo que Dios quiere decirle al pueblo, traen su palabra, prometen, arguyen, exigen, reclaman, guías del pueblo de Dios. Y reyes. El primero fue Saúl, que fue un desastre inicialmente. Después Dios se sirve también de la providencia ordinaria. El pueblo quería tener un rey para, pues como todos los demás, pueblos vecinos tienen reyes, que de alguna manera estaban rechazando el gobierno divino, ¿no? Que es lo que le duele tanto al profeta. Y dice Dios le dice, tranquilo, déjales que tengan rey. Ellos me están rechazando a mí, no a ti. Pero bueno, que lo tengan para que vean cómo les va. Y efectivamente, pues les va muy mal y se termina desobedeciendo a Dios, suicidándose, etc. Sin embargo, más adelante, en esa figura de los reyes, vendrá David, de cuya descendencia, pues nacerá el Mesías, Jesucristo mismo. Pero en el Antiguo Testamento, o uno es rey, o uno es profeta, o uno es sacerdote, pero no se suman ministerios. En cambio Jesucristo, y eso se ve en la arquitectura de los espacios sagrados, cualquier iglesia, incluso pues estos pequeños oratorios también lo tienen, tienen arquitectónicamente representadas esas tres funciones. Jesucristo es rey y entonces por eso siempre hay una sede desde donde se preside la asamblea litúrgica. No es para que el sacerdote esté cómodo o para que descanse mientras leen, sino porque representa a Jesucristo que gobierna, que reina. Bueno, ¿cómo reina? Sirviendo, dando la vida. En este caso, la última cena, lavando los pies, ya lo veremos.
Jesucristo es profeta y por eso está la mesa de la palabra, el ambón, desde donde Dios Padre dispensa el alimento de su mensaje. Eso significa el ambón. Jesucristo profeta. Y Jesucristo sacerdote, está representado en el altar. Jesucristo al mismo tiempo es sacerdote, víctima, ¿no? Y altar. Por eso se besa el altar, al principio y al final. Y por eso arquitectónicamente se procura que tengan una cierta similitud las tres partes del presbiterio, ¿no? Como para mostrar que hay unidad entre la sede, el ambón y el altar. Y entonces esos tres oficios, de sacerdote, profeta y rey, suponen tres ministerios, tres encargos, el primero de los cuales es santificar. Jesús es el sumo y eterno sacerdote. El sacerdote lo que hace es ofrecer víctimas para mediar entre Dios y los hombres, pues Jesucristo, la víctima que ofrece es a sí mismo para nuestra redención. Por eso decíamos que es sacerdote, víctima y altar. Y gracias a esa mediación es que nos justificó, que nos liberó del pecado. Desde entonces también nos brinda la gracia, la participación en su vida sobrenatural y nos orienta para que lleguemos a ser santos, que es nuestra vocación definitiva. Un sacerdote santifica, deifica, le ayuda a los seres humanos a vivir su camino, a ser buenos hijos de Dios, a darle gloria a Dios. ¿Cómo? Pues los seres humanos no somos capaces por nuestras propias fuerzas, nos alcanza la gracia de Dios. En este caso, los sacerdotes del Nuevo Testamento, pues dispensándonos los sacramentos, el bautismo para perdonarnos el pecado original, la Eucaristía para darnos ese alimento, pan de vida eterna, la reconciliación para perdonar nuestras culpas. Qué maravilla es el camino cristiano, ¿verdad? Todo esto es fruto del sacerdocio de Cristo. Por eso contemplamos antes el buen pastor, que el buen pastor es Cristo, y le damos gracias por el ministerio de los sacerdotes y le pedimos que siga, por un lado, santificando a los sacerdotes y enviando muchas vocaciones sacerdotales, porque siempre harán falta. Santificar es el primer oficio relacionado con el sacerdocio. El segundo oficio es enseñar. También, de alguna manera, pues santificar tiene que ver con camino, enseñar con la verdad. Jesús es el profeta definitivo, el maestro que nos guía por el camino de la verdad. Él mismo es la revelación definitiva, el Verbo encarnado. Pero no se limitó a transmitir unas enseñanzas como un conocimiento más, sino que dio testimonio de la verdad, dice el Evangelio, por medio de su muerte y su resurrección. Hay un profesor de la Santa Croce irlandés, Father Paul O'Callaghan, que escribió un artículo muy bueno. Cristo testimonia al Padre ante los hombres, con lo que hace y con lo que dice, hasta el punto de aceptar la muerte en la cruz. Es el máximo testimonio del Padre, del amor del Padre, que nos ha enviado a su Hijo para dar su vida por nosotros. Al mismo tiempo, el Padre reivindica a Cristo y lo revela ante los creyentes. ¿Cómo? Pues sobre todo, lo anuncia, ¿no? Pues en las teofanías, en el bautismo, este es mi Hijo el amado, escuchadle en el Tabor, pero sobre todo resucitándolo de entre los muertos. Finalmente, en la persona de Cristo se identifican la verdad profesada y el testigo. Jesucristo es al mismo tiempo la verdad y el testimonio. Santificar como sacerdote, enseñar como profeta, servir como rey. A veces con eso del reinado de Cristo, pues ha habido gente que se pone nerviosa, pues porque es como se imaginan el reinado de Cristo con estos reinados humanos que son pues un poco ridículos, porque son reyes a veces como tan poco coherentes, ¿no? Y en cambio, pues Jesús no es un reyesito, pues, ¿no? Ni pide, se llama rey como para imponerse. Como decíamos, el reinado en Cristo es servir. El reinado en Cristo, como reina Cristo, es una representación muy bonita que hay por ahí de los crucificados. Hay crucifijos en los cuales Cristo
su corona no es de espinas, sino una corona con joyas, que muestra que ahí que está muriendo, pues va a resucitar. Esas joyas anuncian que ese que está muriendo es la vida, ¿no? Bueno, ese es el máximo servicio, ese es el máximo reinado de Cristo. Reina colgado de una cruz, sacrificado. Jesús es el Rey de los cielos y del cosmos, pero reina entregando la vida por sus hijos como buen pastor. Estas palabras tuyas, Señor, son un llamado a que nos unamos a ti por medio de la oración y del sacrificio y del anuncio. Que busquemos ese encuentro diario, permanente contigo, por medio de los sacramentos y del Evangelio, como resumía San José María en su labor de dirección espiritual. Pan y palabra, hostia y oración. Estos días hablaba con un amigo que va pues en ese camino de crecimiento espiritual, de buscar su vocación, y entonces me decía lo de la misa diaria, cuesta, tal. Encontrar la hora, el momento, ya la encontró al salir del trabajo, pues, trabaja pues toda la mañana, ya está, digamos, cansado de todo el trabajo, de una jornada larga, y hay una misa creo que a las 2 de la tarde, bueno, va. Y después de la misa almuerza, siempre termina siendo largo, pero me decía una cosa muy bonita. Claro, hace falta la misa diaria, ¿no? O sea, una persona se va enamorando de Jesús, llega un momento en que lo necesita ese pan, necesita esa hostia, esa intimidad con Cristo. Pan y palabra, hostia y oración. Este diálogo, lo que estamos teniendo ahora, comentando las palabras del Evangelio, metiéndose en el significado de todas ellas, lo que implican. Acompañar a Jesús en el diálogo constante que se manifiesta también por medio de las obras que nos permiten seguirlo hasta el Calvario. Nos comprometemos, estamos haciendo oración y bueno, nos comprometemos en, por un lado, escuchar su anuncio, dejarlo reinar y unirnos a su sacrificio. No es simplemente una consideración abstracta, sino un implicarse, ¿no?, en ese mensaje y en ese ejemplo de Jesús. Por eso es muy buena devoción mirar con frecuencia el sagrario, también contemplar el crucifijo, eso ya lo dice un profeta, mirarán al que traspasaron, ver sus llagas. San José María se metía en cada una de las llagas. El Papa dice que se acuesta rezando un Padre Nuestro por cada una de las llagas, la mano derecha, la mano izquierda, el pie derecho, el pie izquierdo, el corazón. Y así se va durmiendo, agradeciéndole a Dios la redención. San José María escribe alguna carta, te escribo desde la llaga de la mano derecha de Jesús. Dice, si eso es la llaga de la mano derecha, imagínate cómo será la llaga del Sagrado Corazón. No son niñeces, ¿no? Son profundidades místicas muy, muy grandes y que nos comprometen, ¿no? También tenemos en la hora la costumbre de cargar el crucifijo en el bolsillo, de tenerlo sobre la mesa de trabajo, de tenerlo en la habitación, en las salas, para mirarlo, para lo que dice don Juan Jiménez Vargas, ¿no?, que estaba ahí en el microscopio trabajando, ya con los ojos fundidos, ya se va a descansar y se encuentra con ese Cristo que está ahí sobre la mesa y dice, hay que seguir trabajando, ¿no? Esa cruz necesita un crucifijo, que tengo que ser yo. Entonces, y Francisco habla y lo hace, él tiene en el bolsillo como una paquetico, que es el Via Crucis. Están las 14 estaciones ahí pequeñitas representadas y lo saca a veces en la oración y hace la oración contemplando cada una de las escenas del Via Crucis. Bueno, distintas maneras de tener presente el misterio de la redención, de la pasión de Jesús. Para que no sea el crucifijo un simple elemento decorativo, pide que nos unamos a su sacrificio a través de la penitencia en la vida cotidiana, ofreciendo al Señor los sacrificios que genera esa labor, hasta que lleguemos a ser otro Cristo, el mismo Cristo, y podamos decir lo que escribió San Pablo, no soy yo el que vivo, es Cristo quien vive en mí. De esa manera, pues trataremos mucho a Jesucristo en su humanidad santísima, con la oración íntima, recogida, esforzada, la consideración de la pasión,
amar la humanidad santísima de Jesús, hablar con Él mientras rezamos, llenar la calle de comuniones espirituales, de jaculatorias, etc. Distintos consejos que daba don Álvaro del Portillo, pero hemos terminado el tiempo y entonces acudimos a la Santísima Virgen, nuestra Madre, como la mejor intercesora para llegar a su Hijo. A ella le pedimos que nos alcance la gracia de que Jesús sea en realidad para cada uno de nosotros el camino y la verdad y la vida, nuestro sacerdote, nuestro profeta y nuestro Rey. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.